Dame un segundito. Ya le comparto mi pantalla. Listo, compartir. Listo, ahí ya está viendo mi pantalla. ¿Ya ve mi pantalla, Mauro? No, sí, no, Sí, ya. no. Ah, sí. Listo. Sí, ya. Aquí, no sé si ya abrió el programa. El de Eclipse, Sí, sí. el de Eclipse. Eso. Entonces aquí lo primero que vamos a hacer es File, New y Project. File, New, ¿y qué? Project. Listo. Eso. Y entonces ahí le va a aparecer uno que se llama Java Project. Creo que es el primero. ¿Sí? Sí. Eso. Ajá. Entonces selecciona ese y le da siguiente. Y en el project name, entonces le Oiga, vamos. Cami, ahí donde está el campo que uno puede escribir, ¿hay que escribir algo o no? El que dice project name. Dice Type Filter Text. Ah, no. No. Ahí Eso puede, es ahí puede para. escribir. No. No, ahí no hay que escribir nada. Ah, Eso es ok. para buscar qué tipo de proyecto quiere construir. Ah, ok. Entonces, no, Como un selecciona. filtro, un Sí, buscador. tal cual. Sí. Ok. Entonces, nada, nos vamos a seleccionar el que dice Java Project y luego Next. Igual ahí puede ir viendo mi pantalla. Mientras tanto. ¿Listo? Entonces, bueno, Listo. si quiere más bien para verlo, compártame su pantalla. Ahí abajo a la izquierda hay un iconito de una pantalla. Ahí lo puede compartir. Ya, seguro. Ahí ya se la compartí, Cami. Pues todavía no la estoy viendo. ¿No? No. Ahí a la izquierda dice compartir pantalla, selecciona cuál y compartir. Sí. Pero es que no me deja, no está habilitado la pestaña de compartir. Ah, Dice toda la pantalla, ventana de la toda la pantalla, toda la aplicación pantalla. o pestaña de Chrome. Pero eso es toda la pantalla, ¿no? Sí, toda la pantalla. Pero no está habilitada la pestaña de compartir. Sí, pero no está habilitada la pantalla de compartir. Y si selecciona o seleccione otra, así sea solo la aplicación o Le voy a algo así. mandar una foto para que vea. Hágale. Ya las miré. No, en ninguna de las tres opciones me dio. Ahí le envié la foto para que veas que está solo Ok, habilitada la opción listo. de cancelar. La de compartir no me la Eso. habilita, no sé Ahí por donde qué. dice toda la pantalla, seleccione esa imagen que se ve ahí. Sí. Y ahora sí ya se habilitó el compartir. Ah, ya, listo. Ya. Ya, ok. ¿Ahora sí? Creo que está cargando.
cargando. Sí, listo. Ya, ahora sí ya la vi. Listo. Entonces, ahora ahí en Project Name puedes escribir variables Sí, o variables. variables. Ujú. En inglés y en español se No, escribe. a mí hable en español. Baila, toca empezar a practicarlo porque lo que le digo, todas las sentencias están en inglés. No sea marica. No. Entonces ahí vamos Listo. practicando de una vez. Entonces se escribe igual, pero se pronuncia Sí, diferente. En español es sí, sí, variables, sí. en inglés es variables. Sí, Listo. Y ahora, donde dice la opción de JRE, que dice Use a sí. Project Specific JRE. Entonces seleccione esa. Ok. Y ahí Listo. despliega a ver qué opciones tiene. Con eso miramos. Solo tiene esa. Ok, listo. Entonces también vamos a tener JRE. que descargar otra cosa. Pero Sí. mientras tanto si quieres deje seleccionar la opción de arriba y, y ya, no hay problema. La de Java S15. Sí, deje esa seleccionada. Ok, Eso. listo. Y entonces ahí ya finish. Ay, qué listo. Listo, entonces digamos que esos son los pasos para crear un proyecto de Java básico. ¿Sí? Más adelante vamos a usar otra manera que es para crear proyectos REST. ¿Listo? Entonces hay que empezar a ir diferenciando eso. El Java básico, que el Java básico pues corre sobre una versión de Standard Edition que la podemos poner en el computador normalcito, mientras que ya las versiones Enterprise Edition pues es para ponerlas sobre servidores y pues son mucho más extendidas para el uso Cami, empresarial. Señor. Cami, ¿se ve la ventana que me salió? Ah, sí, entonces ahí siempre hay que ponerle don't create. ¿Ahí qué le pongo? Don't. Ajá, sí, don't create. Ok, listo. ¿Listo? Eso. Y ahí, sí, ok, Y le doy finish. open perspective. Ah, en perspective Ajá. o no. Sí, open perspective. Ahí que le doy. El de open perspective. ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escuchó? Y la ventanita que tiene el recuadro. Sí, también la puede seleccionar, no importa. Eso es para que la próxima vez pues no le pregunte, sino que ya... Remember my decision. Le Sí, doy clic. pues sí, Sí, cualquiera de las exactamente. dos puede ser. Listo. Está como lento esto. Listo. Entonces ahora ahí a la izquierda, debajito de file, fíjese que hay como dos cuadritos como de maximizar ventanita. Entonces dele clic ahí. ¿En dónde, Cami? ¿En cuál Ahí pantalla? a la izquierda, toda a la izquierda, debajito de file. Yo no sé si yo puedo Sí. rayar acá. Ah, ya. ¿Y Eso, que hay dos ahí. ventanitas? Exacto. Sí, ok. Ahí le doy clic y... Ajá.
Listo. Entonces ahora abra ese proyecto, ya esa es la carpeta como tal de su proyecto, ¿sí? Sí. Y debe tener una carpetica que se llama src de source. ¿A qué lado derecho? No, en la izquierda, ahí en donde dice variables, ahí puede como darle clic en la flechita para que le despliegue. Ah, ok. Entonces, Listo. fíjese que ahí tiene uno que se llama source. En ese source siempre vamos a guardar todo nuestro código fuente. ¿Listo? Entonces, la traducción de source en este caso es código fuente. ¿Sí? Entonces, Sí. en esa carpeta le puede dar clic derecho y le dice new En la carpeta en esa SRC, source. ¿sí? Sí, en esa carpeta Sí. source. Entonces, clic derecho y le va a decir Sí. new package. Está re lento, no, no responde. Fresco, fresco. Ahí new. Ajá, new package. Pacaje. El tercero. Sí. Listo. Entonces, new Ah, ok. package. Eso. Entonces, eso le va a pedir un nombre. Entonces, ahí le va a colocar main, M-A-I-N. Main Sí. con punto source. Ahí sí nada que hacer. Uy, ¿Cómo le ponemos? no. Listo. Los paquetes siempre se van a nombrar con minúscula. Entonces, póngale main, pero con minúscula. Ah, ok. Entonces, dejémoslo por ahora con main. Finish. Listo. Entonces digamos que esa es casi que una configuración casi que estándar que vamos a hacer en todas las, para crear un nuevo proyecto. ¿Listo? Entonces ahora le voy a Sí. compartir yo mi pantalla para irle explicando. ¿Debes dejar de compartir? Sí, ¿listo? Listo, acá. Entonces, bueno, para este ejemplo tenemos un paquete main. Ya cuando vayamos a trabajar lo que yo le dije de aplicaciones REST, que es lo que están pidiendo mucho ahorita para trabajar, entonces ya va a ser source main Java. Y acá es donde vamos a encontrar ya como tal nuestros paquetes donde vamos a contener nuestras clases. ¿Listo? Entonces, Listo. por el momento solo tenemos este paquete main. Ahí ya después, porque igual acá estoy grabando la clase, eh, yo le paso la grabación, la subo a YouTube para que pueda repasarlo, por si se pierden algún pedacito. Acá podemos ir a New Class, fresco, no se preocupe por hacerlo. Y aquí le vamos a poner main, ¿sí? Y le vamos a decir que necesitamos un public static void main, que es esto lo que va a hacer, esta casillita de acá, lo que va a hacer es crear un nuevo método. Entonces ya más adelante vamos a ver qué son lo que es un método. ¿Listo? Entonces ahí simplemente finish y aquí ya tenemos nuestra primer clase. Entonces fíjese que acá empieza. Estamos en el paquete y el nombre del paquete que le pusimos, que también es main. ¿Listo? Entonces la clase se llama main y casualidad el paquete también se llama main. Y luego, como declaramos una clase,
public, ¿listo? Entonces aquí vamos a ir construyendo como unas noticas. Lo vamos a ir haciendo aquí así en paralelo. Entonces tenemos la nomenclatura es el modificador de privacidad, ¿sí? Luego class y luego el nombre de la clase. Nombre de la clase. ¿Sí? Y luego viene unos corchetes. Esos corchetes siempre abren y luego cierran. Y todo lo que esté contenido, pues es lo que va a tener, en este caso, nuestra clase. Cuando es de un método, entonces es todo lo que va a hacer ese método. ¿Listo? Entonces vamos a de una vez ponerlo en inglés. Method. ¿Listo? Entonces método, method. Entonces, es muy importante pues que no se nos olviden estos corcheticos. Fíjense que aquí abre un corchete, acá cierra el corchete. Aquí abre este corchete y él nos indica en dónde se cierra. ¿Listo? Entonces, siempre una clase vamos a tenerlo. El modificador de privacidad. Entonces, ese modificador de privacidad, estos son simples conceptos que vamos a ir colocando, pero que todavía no los vamos a definir para no saturarnos de información. Entonces, acá tenemos private, public, package, package. ¿Listo? Entonces, esos son más o menos los modificadores de privacidad que tenemos. En este caso, la clase siempre pues, va a llevar el public, class y el nombre de la clase que le pusimos main. Y hubiéramos podido colocar otro nombre, como por ejemplo mi primera clase. También hubiera sido posible. Incluso si la guardamos, acá nos va a mostrar un error, pues que esta clase se llama main y acá estamos definiendo es como mi primera clase. Entonces lo que podemos hacer para arreglarlo es decirle refactor, rename. Entonces refactor la vamos a renombrar y le ponemos mi primera clase. Ahí no hay ningún inconveniente. Y ya se nos quita una X que teníamos por acá. Si alcanza a ver bien ahí las letras y todo. Sí. Entonces ahí ya tenemos pues nuestra primera clase, que le cambiamos de hecho el nombre. Y luego vamos a tener este public static void main, luego unos corchetes abiertos, unas palabritas acá adentro y luego abrimos corchetes y cerramos corchetes. Entonces esto como tal es un método. ¿Listo? Entonces acá ya estamos viendo lo que es una clase. Entonces acá en nuestro blog de notas estamos viendo lo que es una clase, lo que son los modificadores de privacidad y lo que es un método. ¿Listo? Entonces simplemente vamos a definir cuál es la nomenclatura del método. Entonces simplemente copiamos esto, nos lo traemos para acá para comprobarlo, para compararlo. Entonces tenemos el modificador de privacidad que es este de acá. Entonces para que sea más chévere, por acá lo vamos a pintar de un color verde y las letras las vamos a poner en blanco. Entonces lo que es verde pues va con lo que es verde, así esos colorcitos pues nos ayudan a identificar. Listo. Ok. Ya. Entonces, el modificador de privacidad. Luego viene siempre una palabra que es static. Esto es también otro tema. Esto es un tema aparte, static. Aquí. Entonces, static. Eso es otro tema que vamos a tener que ver. Entonces, por el momento, lo vamos a ignorar. Luego viene esta palabrita, void, vacío, que esto se refiere al retorno, lo que nos va a devolver el método. Entonces ya también vamos a pasar ahorita más adelante a hablar de eso. Entonces esto es el retorno. El retorno, que lo vamos a colocar a azulito. Listo, perfecto. Aquí también lo vamos a colocar azulito. Y la letra en blanco.
la letra en blanco, y luego tenemos entonces nuestro main, que sería Pedrina, el nombre del método. no, solo la pechuga. Ahorita no, sí está fácil. Y aquí Oiga, Cami, todo eso que señor. me está mostrando, eso más adelante lo entenderé, ¿sí? En ese Sí, momento no señor. le entiendo nada. Fresco, sí, fresco, 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 fresco. Es simplemente para que veamos la nomenclatura de lo que es una clase, cómo se define una clase, cómo se define un método. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos en principio diferenciar una clase de un método? Porque el método siempre va a tener un retorno, la clase no tiene retorno. Y segundo, el método tiene acá uno que se llama parámetros. Parámetros, nombre de parámetros. Listo. Vamos a dejar hasta ahí para no seguir Una pregunta, abusándose en del la tiempo. programación, ¿para qué sirve una clase y para qué sirve un método, Cami? Listo. Entonces, eso también lo vamos a ver ya más adelante en la tercera clase, pero para que no se Ah, vaya con la ok, duda, ok. para que no se vaya con la duda, una clase es la definición, una abstracción del mundo. Entonces uno dice, no entendí, que en las mismas. Entonces, ¿qué es una abstracción del mundo? Yo cojo algo del mundo real y obtengo sus características, ¿sí? Y eso lo voy a guardar como tal en algo que voy a llamar una clase. Entonces, ¿qué podría ser una clase? Un auto puede ser una clase, un perro puede ser una clase, una fruta puede ser una clase, un celular puede ser una clase, ¿sí? Son cosas. O sea, un objeto, casi siempre son objetos, ¿sí? En el mundo real, sí, serían, digamos, objetos. Pero, Ok. entonces ahí viene también una palabra clave en la programación, y es que un objeto como tal, en la programación, lo vamos a ir poniendo por acá, un objeto, es que acá ya es donde toca tener un poquito de imaginación. Un objeto en programación es una instancia de una clase. Entonces uno dice, no, pues me dejó igual de perdido. Ahora sí que quedé perdido. ¿Cómo así que una clase es un objeto y un objeto es una instancia de una clase? Entonces, una clase es un objeto del mundo real, digamos, pero es una abstracción, es decir, es una idea. Haga de cuenta la película Inception, la de El Origen. Una clase Sí, es sí. una idea, es una idea. En cambio, en programación, un objeto es cuando ya esa idea se materializa, se vuelve real, es decir, cuando yo la creo. Entonces yo tengo una clase auto, pero un objeto va a ser un auto de verdad, ya un auto tangible, ¿sí? Algo tangible que yo puedo coger. Real, sí. Sí, exacto. Entonces esa es la diferencia entre clase y objeto, pero era una respuesta rápida porque eso lo vamos a ver más a profundidad en la tercera clase. ¿Listo? Y método. Y Ujú. método, entonces método es lo que puede hacer cierta clase. Entonces, ¿qué cosas cree que puede hacer un auto? Si tenemos nuestra clase auto. ¿Qué puede hacer un auto? Ujú. Transportar, Exacto. eh, Entonces, el auto, por ejemplo, tiene un no método de sé, transportar. ¿Qué otra cosa? sí, eh, mm, no sé, correr, Listo. Entonces, un auto eh, puede andar, puede, por ejemplo, parar, puede girar, ¿sí? Son cosas que puede hacer un auto diferentes. sí, ¿Listo? frenar, Frenar también. Ah, bueno, sí, aquí ok. está con parar o frenar. Listo. Entonces, esas son las cosas que puede hacer nuestro Ujú. auto. Entonces, en nuestro auto tendríamos que definir el método transportar, el método andar, el método parar, el método girar. Entonces, una forma fácil de identificar un método es que es un verbo. ¿Listo? Entonces, fíjese, transportar, parar, frenar, girar. Siempre que vea un verbo es un método. Mientras que siempre que veamos digamos, sujeto, Un objeto. un Ujú. sujeto es una clase. Es una clase. Exactamente.
Entonces ahí ya nos estamos adelantando a la tercera clase, pero para que no se vaya ahí como tan perdido este man, qué mierda. No, es que estaba muy perdido, entonces bueno, como que me voy ubicando. Sí, listo. Entonces ahí ya tenemos Porque no. nuestra estructura. Entonces nuestro sujeto es la primera clase y lo que puede hacer es el main. Entonces, ¿por qué le estaba diciendo que esto es un método? Porque esto es lo que se llama el punto de entrada. ¿Listo? Acá todo lo que vea con estos dos rayitas es un comentario, es decir, que no es código. Entonces, este método, por ejemplo, también lo que vea con esto, con esa rayita y asterisco, es un bloque de comentario. Entonces, acá podemos escribir cualquier pendejada porque no es código. Entonces, acá digo que este método. Y no le va a incluir en nada. Exactamente, tal cual. Ya cuando lo vaya a pasar a Oiga, la máquina, señor. ¿Qué es main? Main es como una traducción de principal, entonces es nuestro método principal. Técnicamente no es un verbo, ¿sí? Entonces es raro que sea un método si no es un verbo porque significa como principal. Pero exacto, por eso me generó duda. Ok, bien. Es un nombre que le ponemos principal porque es nuestro punto de inicio, ¿sí? Entonces la máquina dice, oiga, ¿yo qué voy a empezar a ejecutar? ¿Por dónde quiere que empiece? Si usted tiene algo acá, tiene algo por acá abajo, tiene otra cosa por acá abajo y tiene otra cosa por acá abajo. O sea que empiezo de abajo para arriba, de arriba para abajo, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Entonces siempre el primer método que va a ejecutar es lo que está acá con este public static void main. ¿Listo? Listo. Entonces, desde acá arrancamos. Es nuestro punto de partida, nuestro punto de inicio. Entonces, lo primero que siempre se hace en la programación, en todo curso que usted vaya a ver, es decirle Hello World. Ya es como un estándar, que es como un hola mundo. ¿Listo? Siempre lo primero que uno hace es tratar de imprimir como hola mundo, ya acá empecé a programar. Entonces, eso simplemente lo podemos hacer escribiendo CISO y luego tenemos una abreviatura, bueno, un comando del teclado que es control espacio. Control espacio nos va a ayudar a autocompletar, ¿listo? Entonces por acá le voy a poner una ayudita. Comando teclado, un atajo del teclado es que se llama, atajo de teclado. Atajo de teclado, entonces es control más espacio. Más el space bar, ¿listo? La barra espaciadora. Entonces con ese control de espacio, él nos va a ayudar a autocompletar qué es lo que queremos decir. Entonces, CISO puede ser como System Out o puede significar Synchronized Symbol porque tiene las mismas letras, ¿sí? O Sync Scope, pero bueno, todas las opciones que nos van dando acá. Entonces vamos a seleccionar la primera, que dice acá, tiene un comentario que es un poquito de ayuda para identificar qué es lo que hace. Entonces nos dice imprime una salida estándar. Entonces simplemente esto nos va a autocompletar acá todo esto, system.out.println, y eso es lo que hace. Si se fija que acá abajo hay una console, un espacio en blanco que acá dice console. Sí. Entonces eso lo que va a hacer es imprimir acá, imprimir acá el texto que yo le ponga. Entonces yo le voy a poner hello world. Y listo, guardo y entonces esto es lo primero que va a hacer mi método. Y acá arriba hay un run mi primera clase. Yo le doy play y fíjese, acá ya me apareció hello world. Si yo le cambio acá hello Mauricio, entonces, y le vuelvo a dar play, guardo y le doy play de nuevo, me cambia el mensaje y acá me aparece hello Mauricio. Ahí, ¿cómo guarda Cami? Yo guardo con control S, pero también puede ir acá en este disquito de save o acá, save. O sea, ya no con control C, sino con control S. Con control S. En inglés, siempre que está configurado en inglés es control S, cuando está configurado en español es control G. Pero pues casi todos estos programas, como es para inglés, es control S. Sí. Entonces ya uno se cansa de ir con el mouse acá y darle file, save, no sé qué, entonces ya control S. Listo. Entonces. ¿Y si yo hablo en español? En español técnicamente es control G de guardar. G de guardar. Control G, sí. Sí, okay. Pero
pero generalmente estos programas vienen así en inglés, entonces Sí, no y creo los que... teclados normalmente en las oficinas están configurados en español. Entonces, pues, control G, sí. Ok. Sí, pero eso depende del programa, no del teclado, sino del programa. Ok. Ah, ok. Listo, entonces ya imprimimos, creamos nuestro primer proyecto e imprimimos. Ahora sí, digamos que vamos a comenzar con el tema de hoy, que son variables. ¿Listo? Entonces, esta es la parte rápida, introductoria. Ahí no hicimos nada raro, dudas hasta este momento, pues me imagino que sobre todo lo que escribí acá, pero esto no lo tengan en cuenta, simplemente que esto es una clase, esto es un método, que lo primero que va a ejecutar es esto, que es imprimir. Hola Mauricio. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? Irán saliendo en el transcurso de la clase. Listo, súper. Entonces, Hágale. las variables. Ahora sí vamos a empezar acá. Entonces, pum, 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 pum. Vámonos a nuestro book y vamos a decir las variables. Variables. Entonces, las variables es un lugar donde yo puedo guardar algo. ¿Listo? Entonces, ¿qué puedo guardar ahí? Por ejemplo, ahí puedo guardar números, puedo guardar lo que llamaríamos caracteres, que es, por ejemplo, A, B, 0 o ampersand, arroba, etcétera, etcétera. Todos esos son caracteres siempre y cuando sean unos, sea solo uno. O si ya son muchos caracteres, es lo que llamaríamos cadenas. O sí, cadenas. ¿Por qué cadenas? Porque la palabra que se usa en inglés es string. Y la traducción de string es una cadena de caracteres, ¿sí? Entonces, es como cada carácter es una argollita de la cadena. Cuando las unimos, pues formamos una cadena de caracteres, ¿sí? Listo. Listo. Entonces, string o cadena de caracteres. Cadena de caracteres. Caracteres. Listo. Podemos guardar también lo que en programación son booleanos, que esto es un sí o un no. ¿Se acuerda que la vez pasada empezamos a ver que habían condicionales donde me preguntaban algo y Sí. yo respondía sí o no? Entonces acá la respuesta es con true o false. Ahí, con true o false. ¿Listo? Entonces esos son los booleanos. Los booleanos siempre van a tener solo un valor, o true o false, o es sí o es no. No puede haber un tercer valor. ¿Listo? Entonces tenemos Ok. números, caracteres, booleanos. ¿Qué otros tipos? Vamos a buscar acá. Eh, tipos de variables en Java. A ver qué más se me escapa por ahí. Insure, fat, string, arreglos. Bueno, eso ya son otras cosas. Bytes, pero pues los bytes también guardan como números. Entonces, hasta ahí. Listo, entonces por el momento vamos a tener variables donde vamos a guardar números, caracteres, strings. Más adelante vamos a ver que una variable puede, de hecho, contener un objeto. Entonces una variable podría ser un auto, podría ser un perro, podría ser otra cosa. ¿Listo? Pero por ahora no nos vamos a complicar, tenemos estos fáciles. Ahora, en los números tenemos unos casos especiales. Y es, por ejemplo, cuando es un número entero, que es 0, 1, 2, 3, 4, no puede haber 1.5, no, son números enteros. Entonces, estos los Ok. llamamos integer, que en Java los definimos con int. ¿Listo? Integer. Y ya cuando son con decimales, tenemos diferentes opciones. Tenemos el float, que por ejemplo le tenemos que poner 1.1 f para referenciar que es float, ¿sí? O un double, que es con doble precisión, double, doble, que entonces también sería 1.1, por ejemplo, ¿sí? Ese sería como el ejemplo. Entonces estos ya son Ujú. enteros y estos serían
fraccionarios. Diría también números naturales, creo que serían estos. Listo, entonces, si nos vamos acá a una tablita, fíjense que acá me dice qué rango puede tener. Entonces, esto es un entero, puede tener una capacidad de 2 a la 31. Entonces, luego ya un short es más cortico que un entero, puede tener una capacidad de 2 a la 15ª potencia. Entonces, digamos que, por ejemplo, un entero puede almacenar 2, 1, ta, 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 ta. Mientras que un short solo puede llegar a 9. Digamos que un entero podría llegar hasta acá y un short puede llegar hasta acá. Y un long, entonces puede llegar hasta acá. ¿Sí? Es la capacidad de números que puede almacenar. Ok. ¿Listo? Entonces fíjense que acá tenemos int, short, byte, long. Entonces todos estos son para los números, pero pues ¿en qué se diferencian? En la capacidad de números que yo puedo almacenar ahí. No, en unos puedo llegar hasta el 900, mientras que en el otro puedo llegar hasta el 9999. Entonces, si yo quiero utilizar el ¿Cuál es el que 9999, más puede almacenar, digamos? el long. Ok. ¿Listo? Entonces, si yo quiero utilizar, por ejemplo, todo este número de acá y lo defino dentro de un entero, el programa se va a estallar porque le va a decir que está fuera del rango. ¿Listo? Entonces, fíjese que acá ya el long puede almacenar 2 a la 63. ¿Sí? Pero entonces utiliza, estos son los bits que utilizaría en el computador, pues esto no lo vamos a ver, pero fíjese que utiliza el doble que un entero, entonces ocupan más espacio en memoria, ¿listo? Entonces también una forma de optimizar los Sí. programas es que yo a todo le podría poner long, pero si me cabe dentro de un entero, pues utilizo un entero. Ya si necesito un long, pues utilizo un long. ¿Listo? Sí. Listo. Entonces, esas son las variables con las que yo voy a trabajar en Java. Entonces, ahora sí vamos a ver, ya vimos qué tipos de variables tenemos, ahora vamos a ver cómo se definen. Entonces, como tenemos diferentes tipos, lo primero que yo le voy a decir al programa es cuál es el tipo de esa variable. El tipo de la variable. Entonces acá le voy a poner si es un entero, o si es un long, o si es un boolean. ¿Sí? Todas estas siempre va en minúscula. Entonces, int, long, boolean, ¿sí? Entonces le pongo el tipo de la variable y luego le pongo el nombre de la variable. Nombre de la variable. Acá, por ejemplo, muchas personas empiezan el entero A y el entero B. Y entonces yo en el programa veo qué carajo será el entero A, qué significará el entero B. Por ejemplo, cuando trabajaba en la empresa de pensiones, entonces el entero A y era 65. Y yo, ¿qué será 65? 65 semanas cotizadas, 65 años, ¿sí? Entonces, una buena práctica, ya que acuérdese que dentro del programa tenemos siempre buenas prácticas en la programación, es que los nombres de las variables tienen que decirme qué es lo que representan. Entonces, si acá es la edad de la pensión, pues yo no le pongo entero Sí. A, le pongo La entero edad, edad sí, es de más. pensión, tal cual. ¿Listo? Entonces, ahora, por convención, fíjense que esos nombres de las variables siempre empiezan en minúscula, y la separación de palabras se hace con mayúsculas. Es con una mayúscula inicial. ¿Listo? Entonces, acá edad siempre empieza en minúscula y luego si es otra palabra, mayúscula, otra palabra, mayúscula. Mayúscula y mayúscula, listo. ¿Listo? Entonces acá. Y luego, ya si yo quiero darle un valor a la variable, ¿sí? Entonces así, esto es como se definen. Así se define una variable. ¿Listo? Ahora, la asignación de variables. Asignación, entonces siempre se hace con un igual. ¿Listo? Es muy importante
que tengamos claro que un igual es diferente de dos iguales. Este se usa para asignar y este se usa para comparar. Entonces, cuando yo quiero comparar una cosa con la otra, si yo le digo peras es igual a manzanas, entonces es así, para comparar. Peras es igual a manzanas, entonces ya ahí, esto me devolvería un booleano, sí o no. ¿Listo? Mientras que para asignar, yo le digo acá, por ejemplo, si yo hiciera esto, le digo, bueno, la variable que se llame peras ahora es igual a manzanas, a la variable manzanas. ¿Claro? ¿Claro eso de asignación y comparación? Julia, ¿se acabó el aceite? ¿Mauro? ¿Se acabó el aceite? Sí, qué pena. Se me estaba hablando Joan. Cami, qué pena. Penas Que, igual a manzanas, peras igual. sí, le estaba preguntando si quedaba claro que esto era para asignar y esto era para comparar. Y para comparar, sí, señor. Listo. Entonces, vamos a... Digamos, si yo quisiera, lo que le entendí es que yo puedo, o sea, yo puedo con un igual decir que peras es igual a manzanas. Con dos iguales voy a buscar si peras es igual a manzanas. O sea, eso va, ya no va lo puedo a definir, preguntar, ¿no? exacto, va a preguntar si una cosa es igual a la otra cosa. Exactamente, listo. Listo. Entonces, para asignar, estamos acá en la parte de asignación, entonces yo cojo solo el nombre de mi variable, el nombre de la variable, luego viene pues el operador de asignación, que es el igual, y luego el nuevo valor. Entonces, por ejemplo, yo tengo nuestro ejemplo de int edad de pensión. Entonces, acá le quito este int, que es de creación, y le digo la edad de pensión es 65 años. ¿Sí? O, sí, la edad de pensión es 65. Luego quiero cambiar la edad de pensión. Entonces le digo, ahora la edad de pensión es igual a 70. Entonces, 72. ok. O bueno. ¿Usted quiere pensionar ahora a los 70? No, No. pero con las reformas para allá vamos, con las reformas para allá vamos. Entonces, sí, Sí, digamos que vaya, en este momento la edad de pensión fuera 62. Sale un nuevo decreto y entonces yo quiero cambiar la edad de pensión. Entonces digo, el nombre de mi variable ahora es 70. ¿Listo? sí. Entonces, acá también hay una excepción y es que cuando yo creo la variable, acá la estoy creando, ¿sí? La puedo asignar de una vez. Y le digo 3, por ejemplo. Si fuera otra cosa, si fuera mi edad, por ejemplo. Int mi edad. Entonces, ¿cuál es mi edad? Entonces yo acá le pongo de una vez 27. Entonces acá al mismo tiempo la creo y la asigno. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Claros? Sí. Ahí está. Listo, perfecto. Entonces, por ejemplo, acá el primer ejercicio que vamos a hacer, entonces ya de tarea, entonces es Como así. imprimir su nombre y luego cambiar su nombre. Imprimir su nombre y luego cambiar su nombre. Entonces, la vamos a resolver de una vez, pero para que lo pueda repasar, porque una cosa es verlo y uno dice, está súper easy. Y ya cuando uno lo va Exactamente, a y hacer, otra hacer. dice miércoles, ¿cómo es que se definía? ¿Cómo Eso. es que se asignaba? ¿Cómo es que...? Sí. Entonces, aquí vamos a definir una cadena de caracteres porque nuestro nombre pues es una cadena de caracteres, ¿no? Tiene el carácter M, el carácter A, el carácter U, R, I, C, O. Me faltó una I. C, O, listo. Entonces son varios caracteres, entonces necesito en este momento un string. ¿Listo? Más adelante vamos a ver que hay otras como string buffer. Acá no me aparece. Como string buffer. No me aparece. Pero bueno, por ahora no nos vamos a enredar. Vamos a usar un string que se llama nombre. Entonces el tipo de variable es un string. El nombre de la variable es nombre. Y luego de una vez le vamos a asignar el valor. Mauricio.
fíjese que siempre que yo quiero utilizar un string, lo tengo que encerrar entre estas comillitas. ¿Ve? Ahí sí como el nombre va la primera con mayúscula acá. Acá como quiera, lo puede poner con minúscula, Sí. con mayúscula, todo va a ser mayúscula. No Ya, afecta. no afecta, es a su gusto. Siempre y cuando lo que le digo esté dentro de estas comillitas, porque así es como usamos los strings. Entonces, como definimos el valor de un string, es entre comillitas. ¿Listo? Y acá vamos a cambiar esto. Vamos a usar de una vez lo que llamaríamos concatenación, que es unir cosas. Y acá le vamos a decir hello y acá le vamos a poner la variable. Entonces fíjese que él la resalta porque son la misma variable. ¿Vio? Sí. Entonces acá yo le doy run y él me va a decir hello pegado nombre. Y literalmente, a pesar de acá que hay unos espacios, yo en ningún string definí un espacio. Entonces me lo va a poner acá pegado. Fíjese. Hello Mauricio. ¿Vio? Todo pegado. Y Cambio, ¿usted dónde está haciendo esto? ¿en qué programa? En Eclipse, ¿sí? Ok, sí, en Eclipse. Sí. En Eclipse. Listo. Entonces, ahora luego yo lo cambio y le pongo, por ejemplo, Mauricio Sequera. ¿Sí? Y entonces yo le doy play y acá me dice hello Mauricio. Acá sí ya me cogió este espacio y Sequera. ¿Vio? Entonces, yo lo quiero corregir. Necesito un espacio. Entonces puedo hacer esto. O puedo hacer esto. Y él va a concatenar con este más. Cuando son letras, no las suma, a diferencia de cuando es número. Si yo le doy 3 más 5, pues lo suma. Si yo uso texto, entonces lo que va a hacer es unir el texto, ¿sí? Entonces me pega hello más el espacio más lo que contenga la variable nombre, que en este caso la variable nombre pues trae Mauricio Sequera. Entonces yo le doy play y listo, ahora sí ya nos quedó bien. Hello Mauricio Sequera. ¿Vio? Gracias. Sí, sí. Listo. Entonces, yo hubiera podido obtener ese mismo resultado haciendo esto. Hubiera podido hacer eso mismo. Vea, me imprimió exactamente lo mismo. De hecho, lo vamos a copiar. Y acá. No me entiendes. Pues aquí, hello. Mauricio Sequera. Acá va imprimiendo 2 veces. Y en las 2 está exactamente igual. Fíjese. Entonces yo lo habría podido hacer con una variable o lo que llamamos quemado en el código, que es cuando no uso variables, sino el valor que quiero directamente. ¿Sí? Okay. Ahora, quiz. ¿Por qué cree? Se puede hacer de las dos formas. Sí, pero de cualquiera de las dos formas. Tal cual. Pero quiz, ¿por qué cree Pero que siempre hay que utilizo crear una un variable? string o no es necesario crear un string Sí, para poder imprimir. No, fíjese que lo hubiéramos podido hacer así, sin crear ningún string, y acá nos hubiera funcionado. Hubiera imprimido esto. Entonces no es necesario. Lo creamos el string porque necesitamos que esta variable contenga un valor, que en este caso es Mauricio Sequera, y después utilizamos ese valor que tenemos en esa variable acá para imprimirlo. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Sí. Sí, Ok, sí. perfecto. Entonces, quiz, ¿por qué cree que utilizamos una variable, que es mejor utilizar una variable y no así el código quemado? Porque si lo volvemos a utilizar, o sea, si vamos a volver a utilizar ese, digamos, el string, no es necesario escribir mi nombre, sino de pronto copiar el string y él ya automáticamente me lleva mi nombre. Perfecto, por ahí va la cosa. Muy bien, muy bien. Entonces, por ejemplo,
Si yo por acá no quisiera y quisiera imprimirlo en diferentes idiomas, por ejemplo, hola, y acá Exacto. otra cosa, Ujú. otra cosa, otra cosa, otra cosa. Acá, Y dejo por que ejemplo, el digamos, string no es necesario escribir mi nombre, sino que ya me lo exactamente. Entonces, fíjese que acá me imprimiría hello Mauricio, hola Mauricio, hi Mauricio. Si yo ahora vamos a sí. tun, 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 copiar esto y acá vamos a tener exactamente lo mismo. Hello Mauricio, hola Mauricio y aquí hi Mauricio. En todos me va a imprimir lo mismo. Acá vamos a imprimir una línea en blanco para distinguirlas. Entonces, fíjese, chun, 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 nos está imprimiendo exactamente lo mismo, o sea, ambos funcionan igual. Si me dijeran su tarea es imprimir el nombre, de Sí, cualquiera de las dos formas, hubiera sacado 5, lo hubiera hecho bien, perfecto, ¿sí o no? Pero ahora si yo le cambio el nombre y yo digo, oiga, no, no me gusta que imprima el apellido, yo acá hago esto, un cambio, imprimo y estos tres ya de una. En cambio acá me tocaría ir uno por uno y cambiarlo y acá volver a cambiarlo y acá volver a cambiarlo. Entonces es más exactamente. En cambio, allá engorroso. en el string, usted le quita lo que necesita quitarle y ya él automáticamente me lo trae. Exactamente, se lo va a actualizar en todo No es lugar. necesario hacerlo uno por uno, sino ya los cambia todos. Exacto, Ajá. perfecto, esa es la ventaja. Y muchas veces esa variable se utiliza en todo el código, puede ser que se utilice en todo el código. Entonces, ¿qué pasa si a mí se me olvida cambiarlo? Y Si esto fuera int claro, ya la edad, genera error y después de encontrarlo eh, es súper difícil. tal cual. Si yo acá tengo la edad de pensión en 62 y en algún lado tengo solo el numerito y cambio a 65 y en otro lado sigue siendo 62 porque acá lo tengo con 62, imagínese, eso haría que las personas se me pensionen 3 años antes. Entonces es Sí, claro. un error bastante grave. Exacto. ¿Listo? Entonces O esa sea, es la mejor parte. siempre crear el string. Siempre hay que utilizar variables, 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 variables. Y las vamos a ver en todo lado. Entonces por eso Sí. empezamos, porque lo primero que vamos a utilizar para cualquier cosa son variables. String, entero, double, long, boolean, boolean. ¿Listo? Esos fueron los que vimos hoy. ¿Listo, Mauro? Listo, Entonces, dame, sí. esa es la clase de variables. Ya ahí llevamos una horita de clase. Entonces, no se lo olvide, aquí le voy a Sí. poner la tarea. Ya tiene el proyecto creado. Entonces le voy a poner la tarea. Tiene que imprimir su nombre y luego cambiar su nombre. ¿Listo? Para que vayamos practicando la parte de variables. Y ya la próxima clase, pues vamos a ver un poquito, vamos a utilizar ya el Git A mí, y apenas otras yo cositas. entré ¿cómo es? A mi Eclipse, yo puedo hacer eso ahí ya. Sí, claro. Ahorita le subo la. ¿Por dónde? Ahí que, Acuérdese que estábamos ¿por acá. dónde entro para poder hacerlo? Acuérdese que ya tiene un proyecto que se llama variables. Y acá tiene una carpetica que se llama Sí. source. En source simplemente era new package. Y en el package el nombre main y finish. ¿Sí? Y entonces le creaba este main. Y luego acá, clic derecho nuevamente, new, clase. Y acá pues le pone el nombre de la clase. Mi primera clase. Y vea que acá, de hecho, él dice, por convención, los nombres de la clase comienzan con mayúscula. Entonces acá la embarramos y era mi primera clase con mayúscula. Y listo. ¿Listo, Mauro? Entonces, claro, acá verlo, yo sé que ya lo entendió, ya sabe cómo Listo. funciona, pero tiene que practicar ahora a crear la clase con el método main y Sí, luego sí. poder imprimir en pantalla. Entonces, para no saturarlo más de información y que pueda practicar con esta, entonces ya nos vemos el viernes, ¿cierto? Oiga, Cami, esta clase se la acabó. Sí, acá la tengo grabada. Ahorita yo la subo ahí a YouTube para que la tenga y pues ahí pueda repasar ¿Y cómo la pasito por busco? pasito. Ya ahorita le mando mi canal, ahí va a ver la clase.
Ah, listo, Cami. Ah, es que tiene canalito. No, usted madre. Toca irse ahí Buena, actualizando. Cami, vea, usted ya es un youtuber. Ahí vamos, ahí vamos. Listo, Mauro. Listo, Cami. ¿Alguna duda que le haya quedado por ahí? No, lo que le he ido preguntando ahí, Cami, usted sabe que yo voy sobre la marcha preguntándole Sí, sí, porque sí, eso es me lo... gusta más así. Sí, tal cual. Chévere, chévere. Me gusta más así y no, pues igual obviamente lo que usted dice aquí viéndolo, pues ahí le entendí porque pues, más o menos yo también manejaba este, pero me ha olvidado mucho y eso sirve. Sí, claro. Pero, ¿qué le iba a decir, Cami? Pero sí, claro, obvio, pues, pero a veces me habla en chino y queda uno como perdido, pero trato de ponerle atención. Sí, sí, Igual sí. cualquier cosa yo ahí le voy a preguntar. Obvio, obvio, no. Igual es la primera clase, entonces todo lo que le hable es nuevo. Pero poquito a poquito vamos a ir entendiéndolo. Ya por lo menos ya si le Sí, digo, claro. Mauro, decláreme una variable que contenga su nombre, ya tiene que estar finito entonces para hacerlo ya para la próxima clase. Ya va a entenderme de qué le estoy hablando. Listo, Entonces, igual, yo sé que le van listo, a listo. surgir Sí, un ya. millón de dudas. Ahorita me va a decir, no, ¿cómo es que era el paquete? ¿Cómo es que hago el método para que? Yo sé que ahí ya le van a empezar a surgir dudas. Entonces, vaya haciéndole y me va escribiendo por el chat y yo le voy ayudando por el chat a sacar ya la primera tarea. ¿Listo, Mauro? Listo, veo, Camila. Listo. Entonces cuadramos la próxima ¿Me la envía clase ahí por WhatsApp? para el viernes. Sí, sí, yo le envío ahorita el link y eso. Listo, Listo, Mauro. listo, vale. Bueno, gracias Bueno, entonces. Cami, muchas gracias. Descanse. Igualmente.